volante de la charla. Y si les parece, una vez que terminemos la exposición, preguntamos y hacemos intercambios. Si no, lo hacemos como una clase normal, en el cual a medida que voy hablando, sugieren intervenir y preguntan. Así que eso no, por mí no hay problema. Así que en ese Eh, sentido no hay ningún tipo de inconveniente en la modalidad con la cual charlemos y desarrollemos el encuentro. Bien, me parece perfecto. Antes de empezar, si te parece, te hablo un poquito de la capitana, para darle un poco de contexto a esta ¿Vale? charla que vamos a encarar. Seguro has hablado con Matías un poco al respecto. Como la capitana surgió en el 2018, ya hace 2 años, con una idea de instaurar un sistema de organización totalmente horizontal, en el cual todos tienen voz y voto, y el cual no hay distinción ni por género, ni por edad, ni por cuestiones socioeconómicas, lo cual podría ser natural y hasta esperable, pero muchas veces no pasa en organizaciones políticas, entonces tratamos de dar el ejemplo desde el inicio. Desde un inicio, bueno, hemos militado, obviamente, para cambiar la realidad desde nuestro lugar, y en este contexto de pandemia, que nos vemos tan limitados de estar en la calle, que es donde más nos gusta, tratamos de hacer la diferencia armando diferentes ciclos de charlas para todos aquellos interesados. Obviamente que la modalidad virtual es muy limitante, hay gente que no tiene acceso a herramientas informáticas, pero es lo que nos permite esta actualidad. Así que desde ese lugar tratamos de hacer lo mejor posible. Este ciclo de charlas que estamos encarando ahora, del cual sos parte afortunadamente, tiene que ver con esta intención de militar desde este lugar. Ya antes de tu participación hemos tenido charlas respecto a geopolítica y crisis del neoliberalismo, eso fue la semana pasada. Hemos dado charlas respecto a las nuevas modalidades de teletrabajo y su regulación, algo que se hace muy, muy necesario ahora y a futuro, porque parece que es una modalidad que vino para quedarse en muchos casos. También se han encarado algunas compañeras y compañeros charlas respecto a la docencia, también vinculados al tema de la docencia virtual, sus exigencias y sus limitaciones. O sea, desde donde podemos tratamos de transformar o al menos analizar la realidad desde este lugar lo mejor posible con gente capacitada y especializada en el rubro. Desde la Capitana, por suerte, hemos crecido bastante en base a esfuerzo y participación voluntaria de muchos compañeros y compañeras, y tenemos presencia en varios distritos. Y considerando eso, creo que la charla que vas a encarar hoy tiene mucha vinculación, ya que vas a encarar cuestiones de economías regionales, y por ahí algunos compañeros y compañeras de diferentes distritos de la provincia y del país se van a sentir identificados o involucrados en estas charlas. Más o menos eso, hay compañeros y compañeras que pueden hablar mucho mejor de la capitana y sus características, pero más o menos es eso. Bueno, y te dejo lugar a la palabra para que nos empieces a explicar un poquito estas cuestiones de las economías regionales, su historia y su vinculación muy importante con la pandemia actual. Bueno, bien. Yo lo había pensado también con una idea de presentar una especie de barrido general de algunas cuestiones, marcando algunos puntos que me parece que son los importantes para poder pensar, ¿no es cierto?, las cuestiones que tienen que ver con las economías regionales. Así que voy a empezar con una introducción marcada más que nada por una cuestión conceptual para poder, no para dar clases, sino para que al menos tengamos en cuenta de que cuando pensamos algunos conceptos nos estamos refiriendo a lo mismo o no, más que nada para eso. Y después ir trabajando sucesivamente con un poco una dimensión histórica, lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en los últimos años con la planificación, los problemas que puede tener la planificación regional, y al menos en este breve lapso que tenemos de pandemia y de ASPO, poner a ver qué está apareciendo, qué se está viendo en los territorios y en las actividades económicas. Una cosa muy, muy general y provisoria, más que nada para discutir. Por lo tanto, esto es como para poder charlar sobre los interrogantes y los desafíos que vamos a ir enfrentando, ¿no? Así que bueno, esa era la idea, y nuevamente agradecer la invitación que me han dado y contribuir con el movimiento.
Gracias a vos por esto. Te damos lugar a la No, palabra. no, por favor. Bueno, ¿te parece que empiezo? Dale, perfecto. Bueno, con todas las limitaciones que esto tiene, vamos a compartir la pantalla. Acá, a ver. ¿Se alcanza a ver? No, Flor, ¿está habilitado para compartir pantalla? Eso estaba viendo, pero no sé cómo. En participantes tenés que tocar. A ver. Ah, dice inhabilitó, por eso. El anfitrión inhabilitó. Sí, Bien, ahora en un segundo lo habilitamos. Dale, listo, no hay problema. porque creo que tengo que hacer hospedador. Pero... No, me parece que no. Creo que si vas al nombre en participantes, Sí, te tienen que aparecer 3 puntitos o algo así. sí. Y a ver, cliqué ahí. No, por eso me dice hacer hospedador, permitir grabar. Ah. Pero a ver. Un segundo, ¿eh? Sí, no hay apuro. Por lo menos por mi parte. Son las nuevas tecnologías que nos ponen en complicaciones todo el tiempo. A ver, ahí sí podés. Ah, soy yo el hospedador entonces. Claro, ahí te tengo que pasar el hospedador. Bien. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bien, gracias. Genial. ¿Ahora sí? Bien, excelente. Perfecto. Bueno, por eso, adoptemos la modalidad que ustedes les prefieran. Si quieren interrumpir, preguntar, no hay problema, si no dejamos para el final. Eso no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, como les decía, me parece que podemos empezar con un par de conceptos, unos conceptos como el de territorio, el de economía y regiones, muy general. ¿Mm? Esto no es para darles una clase, reitero, sino como para poder marcar si pensamos lo mismo cuando hablamos de estos conceptos. También apoyándome en mapas, una muy breve referencia a la historia regional argentina, cómo parece planteada actualmente la cuestión que tiene que ver más que nada con la conceptualización en términos de complejos productivos, circuitos productivos, cadenas productivas. ¿Qué pasa con la planificación regional? También es un tema bastante interesante. Ya de por sí solamente pensar en la planificación da para toda una charla exclusivamente para eso. Y bueno, ¿qué es lo que vamos viendo actualmente con el tema de la coyuntura y el ASPO, ¿no? Donde tenemos informaciones muy fragmentadas, poco sistematizadas y un poco estamos pensando en la urgencia, cómo trabajar con territorios que presentan una gran inestabilidad y una gran demanda de acciones. Perdón que interrumpa tan rápido. ¿Qué es la Sí. definición de ASPO para que todos estemos al tanto? Aislamiento social preventivo, es decir, es la disposición del gobierno nacional para, podemos decir, regular, acomodar el país a la pandemia, ¿no? Aislamiento social preventivo obligatorio. Cuando el Estado habló, el gobierno nacional habló de los distintos niveles, que va del número 1 al número 5, en función de cómo gestionar, por decirlo de alguna manera, la pandemia, decretó a mediados de marzo esta disposición. A partir de esta disposición es donde vino todo lo demás. Vino el tema de las actividades exceptuadas, las no exceptuadas, las modalidades de circulación. Vino cómo cada provincia y al interior de cada provincia, cada municipio se va acomodando a los niveles, ¿no? Pero básicamente el ASPO se refiere a eso. Es una política pública. Entonces van juntos, si bien no es lo mismo, van juntos la expansión de la enfermedad, del COVID,
con la política pública del ASPO que trata de regularla. Paralelamente aparecieron otro tipo de disposiciones, por supuesto, que son las de apoyo del Estado Nacional a distintos sectores de la actividad económica y a distintos grupos de población. Bueno, un primer punto, yo voy a mostrar esquemas así como para charlar, ¿no? Es cómo entendemos la economía. Básicamente, más allá de la definición conceptual, las disputas que hay en términos de las conceptualizaciones de la definición de la ciencia económica, o de qué modo se la puede vincular a la política económica, hay un punto que me parece interesante que nosotros tenemos que partir, es que tenemos una economía mixta. Una economía mixta, acá yo tomo esta posición que tiene o que ha elaborado José Luis Corallo, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la cual lo que vamos viendo es que si bien tenemos la hegemonía y el dominio de la economía empresarial privada, a la cual las otras se van acomodando, subordinando, debatiendo, discutiendo, tenemos un conjunto de acciones, de actores de la economía pública. Y tenemos otro conjunto de actores y acciones de la economía popular. El discurso dominante, ¿qué es lo que te dice? Que lo normal es la economía empresarial privada, es lo obvio, casi ni habría que discutirlo, ¿no? Es como son y tiene que ser las cosas. Ante lo cual la economía pública o el Estado interfiere, entonces por lo tanto tiene que privatizar y pasar, porque es ineficiente según su discurso, todo hacia la lógica de la economía empresarial privada. Y la economía popular, social y solidaria también es como una situación coyuntural que tiene que acomodarse mediante la empresarialización hacia lo que implicaría pasar a ser el sujeto de la economía empresarial privada. Entonces, como les decía, este subsistema es el dominante, pero no es el único. Algunos datos dan cuenta que el sector cooperativo de la economía popular, social y solidaria es cerca del 10% del PBI. Y la economía pública tiene una fuerza tremenda, no solo en términos de, no me refiero solamente a la legislación que pueda haber en términos de la emisión de dinero, el recorrido de importación, exportación, importador, sino o sea, no solo la regulación económica, sino el hecho de que es propietario de empresas. Es propietario de empresas, ha tenido un rol muy fuerte hasta que se llevó a cabo el proceso de privatización de los años 90, cuando fue más agudo, pero hoy lo sigue teniendo. Sigue teniendo la mayoría de YPF, que no es la empresa más grande del país, tiene comunicación, tiene que ver con comunicaciones, por supuesto, con transporte, pero además el Estado compra. Todo lo que nosotros vemos como un sitio estatal, sea un hospital, una sala, una universidad, una escuela, requiere de objetos y servicios que son comprados. Entonces, el Estado tiene una capacidad muy grande, cuando digo el Estado me refiero al Estado nacional, al provincial, al municipal, tiene una capacidad enorme de orientar la economía en función de quiénes son sus proveedores. Entonces, de ahí es que estos tres subsistemas, el de la empresarial privada, el público y el popular, social y solidario, están articulados, están interrelacionados. Tienen ámbitos propios, por supuesto, no tienen circuitos en los cuales empiezan y terminan dentro de cada ámbito, pero también tienen superposiciones. Ya vamos a ver cómo últimamente también ha avanzado un tipo de superposición, ¿no? o de articulación, más que superposición, prefiero rectificarme, de articulación en función de las últimas coyunturas. Bueno, entonces, esto como un punto de partida para empezar a pensar o discutir o acordar el tema de la economía. El otro concepto que me parece que es interesante plantearles en función, es decir, para que ustedes se enganchen con la manera desde la cual yo les estoy hablando. Podemos discutirlo, les reitero, podemos pensar diferente, pero cuando hablo de economía me refiero a economía mixta, cuando hablo de territorio no hablo de lo que normalmente, y cuando digo normalmente me refiero a lo que aparece en los medios o lo que aparece en nuestra formación de la escuela, se denomina territorio. Quienes militamos, laburamos, estamos en la calle, sabemos que cuando hablamos de movimiento socioterritorial, ir al territorio, tenemos una perspectiva
bastante parecida y común, pero venimos con una herencia en la cual la escuela nos dice que el territorio más que nada tiene que ver con las condiciones físicas o naturales de un determinado sitio, que puede ser una provincia, o una región, o un municipio, y también con el enfoque político en el sentido de que el territorio es la proyección espacial del poder del Estado, ¿no? Entonces, la visión clásica, ¿no?, es que el territorio es un ámbito delimitado de ejercicio excluyente de un poder que tiene condiciones naturales. Y en él, en ese receptáculo, ¿no?, de soporte natural y condición y delimitación política, suceden cosas. Bueno, esa perspectiva un poco la tenemos discutida y proponemos otra nosotros. Proponemos otras en la cual un territorio no solo involucra ese espacio delimitado y esa condición natural, sino una trama de relaciones sociales, políticas, culturales, económicas, que se desenvuelven en ese espacio y lo van transformando. Es decir, es una relación en la cual, una perspectiva en la cual tenemos múltiples dimensiones articuladas entre sí, que tiene cada una su temporalidad, como podemos ver la dimensión social, la política, la cultural, y tiene tiempos distintos, ¿no? Pero están fuertemente articuladas. También tenemos escalas diferentes, ¿sí? En un mismo sitio convergen actores sociales y soportes físicos en los cuales llevan a cabo las actividades corresponden a escalas distintas. Nosotros podemos hacer, caminamos, ¿no es cierto?, y en una cuadra nos encontramos con un mini mercado de una multinacional como puede ser Carrefour. Entonces, y enfrente tenemos un almacén. Entonces, los dos son actores económicos, pero uno tiene una escala de acumulación y de inversión diferente a la otra. Y están operando separados por metros en un mismo momento. O sea que tenemos ahí una multiescalaridad que está en cada sitio operando, ¿no? Una escalaridad global, una internacional, nacional, regional, provincial y local. Y este territorio es producto y condición. Es decir, nosotros, por decirlo de alguna manera, cada vez que nos levantamos nos encontramos con un territorio que está existiendo, ¿sí?, que fue heredado del pasado, por decirlo de alguna manera, de la noche anterior. No nos fuimos con un territorio, nos encontramos con el territorio. O sea que es producto, es un resultado de las relaciones sociales. Las relaciones sociales generaron un territorio, pero está en continuo movimiento. ¿Sí? Está en un conjunto de interrelaciones que están en proceso continuo, no se detiene el territorio. Y a la vez es condición, no solo en términos de que nos condiciona para hacer unas cosas sino otras, sino condición de posibilidad. Es decir, con lo que tengo acumulado en un territorio puedo pensar en hacer acciones. Por ejemplo, una ruta que es central para una vinculación de la actividad económica también puede ser cortada. O sea, para poder llevar a cabo un piquete se requiere la ruta. O sea, no es solo condición en términos de que me condiciona, me impide y me facilita algunas cosas, sino que posibilita otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que al territorio cosificarlo o pensarlo como algo terminado, ni tampoco pensarnos en una idea de un territorio que podemos llegar a construirlo y se acabó, porque todo ingresa en la dinámica histórica de la sociedad. Y el otro concepto que tenía que ver ya más con la charla, que entendemos por regiones, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de regiones también quisiera poner en discusión un poco la idea, porque un poco la geografía lo fue discutiendo y generando nuevos contenidos para viejos conceptos o nuevos conceptos. Uno puede tener la idea de que las regiones existen, pero bueno, en cierto sentido sí, ¿no? Hay una producción social de la ocupación del espacio con condiciones naturales, pero también las regiones son construidas, ¿no? Son construidas en función de cómo pensamos nosotros que es y que tiene que ser una región. Para aclararlo un poquito más, hay distintas maneras de poder definir región. La manera clásica, que es la que está primero acá anotada, es como un espacio, ¿sí?, que tiene una homogeneidad, ¿no? Es un espacio continuo
en el cual hay cierta homogeneidad, que puede ser natural o dada por cierto tipo de uso del suelo. Como si ustedes me dijeran, bueno, estoy parado en el medio de la provincia de Buenos Aires y entro a caminar para el oeste, para el norte, para el sur, y hay un momento en el cual lo que yo voy encontrando como parecido va desapareciendo y discontinuando, y van apareciendo otras cosas. Entonces yo estoy diciendo ahí, cambié de región. Si avanzo hacia el oeste, se pierde un poco el paisaje de cultivo, de las condiciones naturales y climáticas, y voy entrando en una zona más árida. Si voy hacia el sur, puede que vaya apareciendo también más sequía y aparecen mesetas. Entonces ahí voy marcando un límite de una región. Es decir, una de las definiciones clásicas de región, que es básicamente como la cual la conocemos y la hemos aprendido, es homogeneidad, una semejanza al interior de ese espacio, y después un límite a partir del cual aparece otra homogeneidad. Esa es una. Otras definiciones de región no tiene que ver tanto con la homogeneidad y la continuidad, sino cómo se van, esta es una definición bastante utilizada en la geografía económica, que tiene que ver cómo se van acoplando los actores y los medios que los vinculan. Es decir, cuando hablamos de cadenas productivas, ahí estamos hablando de una vinculación entre actores económicos y fases de un proceso productivo técnico que me permite pasar del algodón a una remera, por decirlo de alguna manera, y esa fase la en el espacio. Entonces ahí yo me voy encontrando con otro subespacio al cual puedo denominar también región. Y ahí es como apareciendo la región de los circuitos, la región del algodón, la región del azúcar, etc. Y finalmente, las regiones que elabora la política pública. El Estado define regiones. El Estado delimita para llevar a cabo políticas y planes de ordenamiento territorial y o desarrollo territorial o regional, regiones, les va poniendo límites, va operando una política pública a partir de una determinada delimitación espacial. Lo tenemos a nivel provincial, desde las regiones sanitarias, las regiones educativas, hasta a nivel nacional en los planes estratégicos en los cuales se vuelca una política nacional, o por lo menos, esto lo vamos a ver después, como previo al macrismo hubo todo un desarrollo muy importante durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en función de salir del neoliberalismo a partir de la planificación, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las regiones. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Sí, sí, todo perfecto. Entonces, lo que quería marcar con esto es, bueno, algunos conceptos por nuestra práctica política o trabajo los hemos cambiado respecto a cómo los aprendimos, como el del territorio. Cuando decimos vamos al territorio, vamos al territorio, pateamos el territorio, no es como nos lo enseñaron en la escuela, el concepto de territorio. Y otros, como el de economía mixta, lo teníamos más o menos presente, pero quizá sea necesario sistematizarlo más. Y el de regiones quizá es uno de los más discutidos y que más comúnmente aparece. Por eso el concepto de región, en cierto sentido, está muy asociado al de regionalización, es decir, una política pública que hace y construye regiones. Bueno, para ilustrarlo, estos, no sé, los más jóvenes si lo vieron así el mapa de la Argentina, pero nosotros los que tenemos unas cuantas décadas, lo aprendimos en la escuela con la idea de la región homogénea. Es decir, y con los nombres de las condiciones naturales o de las poblaciones, los pueblos originarios que lo tenían. Entonces ahí tenemos región chaqueña, región mesopotámica. Esa es la diferenciación clásica, ¿no? Fisiográfica en función de homogeneidades relativas en cada uno de los subespacios. O sea, una región es un subespacio en el cual, de acuerdo a este criterio, hay una homogeneidad relativa. El otro enfoque que les decía, que era el enfoque en el cual ya las regiones pueden ser vistas en función de cadenas productivas, bueno, nos encontramos con un innumerable posibilidades de limitar espacios, subespacios nacionales en función de las cadenas. Acá les pongo una que es justamente una de las más discutidas, para tener en claro qué hablamos cuando hablamos de cadena. Hablamos, en este caso, de una identificación de fases productivas que están justamente con una serie de secuencias
que van llevando la transformación de un recurso desde un insumo, ¿no es cierto?, hasta un producto final. Entonces, si yo este encadenamiento lo mapeo, puedo llegar a tener, podemos verlo con estos mapas, por ejemplo. El mapa de la izquierda es el mapa en el cual están localizados los sitios y los establecimientos de producción de derivados de la soja. Tenemos con el color celeste la superficie sembrada, el último dato disponible, donde está más y menos, ¿no? Fíjense cómo no solo lo tenemos en la zona núcleo de Santa Fe y Córdoba, hecho que es muy importante para entender muchas de las cuestiones políticas que están discutiéndose hoy, sino que también la soja se ha extendido a la zona triguera del sur de la provincia de Buenos Aires, o lo que es Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, y con todos los impactos de desmonte, ¿no es cierto?, que se han dado en esas zonas. Y los puntos naranjas nos muestran la cantidad de establecimientos que hay de la industria aceitera. Entonces, este es un mapa que me permite ver cómo se despliega el circuito a escala nacional y también a escala provincial y municipal. Ahora, para explicar esto yo tengo que ir, por ejemplo, al mapa de arriba a la izquierda, que es un mapa mundial de harinas, es otro producto, pero bueno, acá vamos viendo cómo para poder explicar o dar cuenta o tener elementos para entender una determinada región, tengo que entender el mundo. Esta es una de las características que el enfoque anterior no me daba. El enfoque anterior me daba cuenta de subespacios cerrados. Cuando estudiábamos las regiones homogéneas, cerrábamos el espacio y teníamos un recuento de todo lo que había ahí, ¿no? La geografía nos enseñó de esa manera. Bueno, cada región y toda la cantidad de elementos que había en su interior. Casi una geografía de inventario, clima, suelo, relieve, geografía, actividad económica, que da para lo último, bueno, eso es otra cuestión. Pero bueno, no me permitía ver cómo circulaban las producciones. Entonces de ahí viene la idea de circuito. Y esta idea de circuito que me permite ver a escala nacional, provincial, tengo que conocerla a escala mundial, para poder saber las cuestiones globales que me van a permitir pensar en parte de las cuestiones locales, y también el mapa, el plano de abajo a la derecha, cómo la escala me lleva a una escala local urbana, ¿no? Ahí nos vamos viendo la cantidad de puertos que hay, no sé si alcanza a ver, pero bueno, esto como les decía, una ilustración. Cada puntito en el río Paraná es un puerto, una terminal portuaria, ¿no? Con los impactos que tienen a escala local y urbana. Es decir, todo esto que nosotros que estamos viendo en mapas distintos, está operando simultáneamente. Simultáneamente tenemos una operación de los circuitos a distintas escalas. Y el otro concepto de región que me parecía interesante también marcar es la que se llama la región plan, o las regiones que son producto de la política pública del Estado. Esto en el país se empezó si bien el plan quinquenal, los planes quinquenales de los años 40, que también estaban en un momento de auge de la elaboración de planes, tuvieron una determinada lógica, porque esto también es interesante, cuando pensamos un plan de por sí, no tenemos que pensar como un instrumento autónomo y al margen del contexto histórico y de la intencionalidad política. No es lo mismo hacer un plan como se pretendía en los años 40 con el gobierno justicialista, planes quinquenales, que un plan en el neodesarrollismo o en el desarrollismo. Bueno, acá lo que me parecía interesante marcar, como diferencia de regiones, porque un poco seguimos hablando con estos nombres, es la regionalización que se hizo en los años 60. La regionalización que se hizo en los años 60, en las cuales el mapa a la derecha, el mapa de la izquierda, se hizo en base no tanto a una idea de homogeneidad, sino pueden ver como si fueran unas neuronas de color gris. Bueno, eso marca la densidad de intensidad de la actividad económica. Entonces los límites se empezaron a poner donde esa intensidad se iba perdiendo, y ahí y iba apareciendo otra. Esto es lo que se llama regiones funcionales. ¿No? Pensemos que estamos en la época del desarrollismo, donde el tema tenía que ver con modernizar el país a partir de la industria, el crecimiento de los mercados. Sobre todo los mercados urbanos. Y entonces, de ahí se derivó el mapa que tienen
a la derecha, que es el mapa de la regionalización de la CONADE. Uno fue del 63, el primero del Consejo Federal de Inversiones, y el del 65, 67, donde van apareciendo muchos de los nombres que conocemos ahora. Fíjense que en el primer mapa, el de regiones homogéneas, hablábamos de región chaqueña, región puneña. Ahora acá hablamos de noreste argentino, noroeste argentino, y ya se nos fue quedando como una naturalidad hablar de metropolitana, NEA, NOA, Comahue. Bueno, esto no está inscrito en las piedras o en la tierra, o no es algo que viene dado por la naturaleza, es una construcción social. Y se va sedimentando. Yo, cuando estudiaba en los años 60 en la escuela primaria, las regiones no tenían el nombre de NEA y NOA. No lo tenían porque no existía esa definición. Yo estudiaba chaqueña, puneña, pampeana, y los límites eran los del primer mapa. Bueno, esto ahora nadie habla de chaqueña, puneña, no, ahora se habla de NEA, NOA y metropolitana. Bueno, es producto de esto. También tenemos que pensar cómo se va construyendo cierto, es otro concepto interesante, cierto regionalismo, cierta identidad en las regiones. Bueno, estos otros son mapas más contemporáneos, el mapa de las regiones turísticas a la izquierda, que tiene justamente una denominación dada más que nada con el propósito de construir regiones turísticas. Esto viene del Plan Estratégico Federal de Turismo Sustentable, que nosotros recordemos que durante, vamos a llamar kirchnerismo el periodo de Néstor y de Cristina, durante ese kirchnerismo, todo lo que tuvo que ver con las instancias estatales de promoción productiva y del desarrollo fueron jerarquizadas. Recordemos que turismo era una secretaría, pasó a ser ministerio. Ciencia y tecnología una secretaría, pasó a ser ministerio. Industria una secretaría, pasó a ser ministerio. Agricultura, secretaría. O sea, hubo una jerarquización muy importante. Y esa jerarquización muy importante fue acompañada de un elemento interesante que charlábamos con Marcelo cuando empezamos a pimponear hoy por lo de la charla, estos días por lo de la charla, que tiene que ver con el carácter federal. Todos fueron acompañados de consejos federales y planes estratégicos federales. Este es un tipo de planificación diferente a la que se hacía en los años 60. No es lo mismo que yo, sentado en un ministerio nacional, haga con un equipo técnico o técnico político un plan y se los mande a las provincias, a que las provincias formen parte de un consejo federal en el cual se coordine y se establezca una política común. Una política turística común, una política de ciencia y tecnología común, una política industrial común. Por supuesto, vino Macri y todo bajó a ser secretaría. Ahora un poco, bueno, el ejemplo más clásico que tenemos continuamente en estos días es el caso de salud. Pero bueno, ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, dos paradigmas en cómo organizar el Estado en términos de cuáles son las prioridades que, cuando digo el Estado me refiero concretamente a recursos, equipos técnicos, vinculación con las provincias, tiene cada proyecto político. Bueno, el mapa de la derecha es el del INDEC, las regiones del INDEC, cuando uno escucha o lee lo que tiene que ver con desocupación, ingreso, empleo, todas las clasificaciones que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de los informes de encuesta permanente de hogares, se hacen a través, por supuesto, de también una regionalización. O sea, esto es un ejemplo para que veamos cómo el Estado divide el territorio, ¿no?, y va construyendo regiones. En un caso son regiones turísticas, tomando este ejemplo, ¿no? El de la izquierda son regiones turísticas, en el de la derecha son regiones estadísticas, que se denominan así. Bueno, para ir promediando esta charla y teniendo en cuenta un poco lo que habíamos hablado con Marcelo, cómo se fue dando esta historia de una de las principales características que tiene la estructura regional argentina, que es la concentración en torno a la región pampeana y la región metropolitana. Es un proceso complicadísimo. Digo complicadísimo en el sentido de que no lo logra
no ha habido posibilidades todavía de reversión de esta concentración, a pesar de haber tenido gobiernos liberales, si es que los gobiernos liberales podrían haber pensado, haber tenido una idea en revertirlo, como intentó hacerlo Cavallo en los 90, o los gobiernos con más presencia de la planificación. Esto es un modelo, un resultado, como les decía, de procesos históricos en los cuales sí, el centralismo y el poder que se ha ido acumulando en torno a la región pampeana y en torno a la región metropolitana han desbalanceado fuertemente, ¿no es cierto?, y han contribuido a esta concentración. Este trabajo, la mayoría de las filminas que van a tener acá, es del Plan Estratégico Territorial del 2008, un plan estratégico muy interesante de poder ir viendo, empezó en el 2004, duró todo los gobiernos de Néstor y Cristina, y bueno, el gobierno de Macri lo cambió de lugar, pero el equipo técnico siguió trabajando, por supuesto, con las perspectivas de lo que implicaba, o las ideas de lo que implicaba, que por supuesto tampoco se cumplieron, el gobierno macrista. Bueno, el primer modelo, lo que les quiero decir con esto es la dimensión histórica, ¿no? Es decir, nosotros no heredamos el territorio que tenemos, sino lo hemos ido construyendo. Cuando digo nosotros me refiero a la sociedad y la comunidad que ha habitado lo que podemos denominar hoy como territorio argentino. Pero fíjense, el modelo colonial, sobre todo el del siglo XIX, tenía un mayor equilibrio. Era un territorio más equilibrado, en el cual se generaban intercambios, ¿no?, entre lo que eran en ese momento las áreas más dinámicas. Cada región estaba especializada en una producción e iba intercambiando. Sobre esa matriz, ¿no?, que fue el modelo colonial y de los primeros años de la independencia, hasta que se genera el fuerte proceso de centralización en la región pampeana, que es el mapa siguiente de la derecha, donde fíjense que empiezan a aparecer, a cortarse mucho los vínculos que había entre algunas de las regiones, y empieza a fortalecerse el dominio de región pampeana con los nodos urbanos más importantes. Entonces acá va a generarse, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX con el modelo agroexportador, y también con ciertas instancias del modelo de industria que se fue conformando, asociado al modelo agroexportador del principio del siglo XX, la concentración en este segmento del país. Esto y un poco por lo que charlamos también con Marcelo, la cuestión del federalismo, si bien no es un tema en el cual me especializo, me parece interesante tocar. Fíjense que, vuelvo al mapa de atrás, el mapa de principio del siglo XX está marcada acá la división, está marcada acá las redes económicas, las regiones más dinámicas, pero sobre un mapa de la división actual. La división política que fue acompañando en la primer mitad del siglo XX fue esta. Hasta los años 50, la división política fue esta. Fíjense que en el mapa, en el extremo de Jujuy, Salta y Catamarca, está el territorio de los Andes. Desapareció. Eso después se lo repartieron entre Jujuy, Salta y Catamarca. Fíjense que lo que está con rosa oscuro eran territorios nacionales. O sea que esto es complicado, no complicado, no tengo mucho tiempo para dar cuenta de esto en el sentido de lo que implicó la conformación del territorio argentino, pero hasta el gobierno de Perón de los años 50, el poder central de Buenos Aires impidió, fue militarmente ocupando los territorios que estaban en Patagonia y el NEA, y fue impidiendo que tuvieran autonomías políticas y derechos políticos. Eso recién se otorga en los años 50. ¿Qué estoy diciendo? Eran territorios nacionales. Un territorio nacional es una forma territorial en el cual
la autoridad, quien gobierna, es puesto por el Poder Federal. Recién en los años 50 se convierten en provincias. Y recién en el 90, Tierra del Fuego se convierte en provincia. 90-91. Entonces, el mapa político, ¿no?, que iba acompañando la conformación de la centralización era un mapa definido justamente por las provincias preexistentes y sobre todo las más dinámicas de la región central. Rodolfo, una pregunta. Sí. ¿En qué año adquirió autonomía la ciudad de Buenos Aires? En el 94, me parece, con la Constitución, cuando ya deja de ser capital federal y se convierte en ciudad autónoma. Si mal no recuerdo, es como, o ahí a principios de... En el primer quinquenio de los años 90 del siglo pasado, 1990, es cuando Tierra del Fuego se provincializa y, si mal no recuerdo, la ciudad de Buenos Aires genera un movimiento que logra, a mediados de los 90, por eso digo, si mal no recuerdo, fue con la Constitución Nacional, deja de ser capital federal para convertirse en ciudad autónoma. Bueno, ya desde la década del 50 hasta los años 70, hasta el gobierno, hasta la dictadura militar, y con una cierta inercia después, teníamos este modelo, el de sustitución de importaciones, que se fue conformando, podríamos decir, desde los años 40 hasta los años 70, donde no solo aparece una región dinámica agroexportadora, sino, como podemos ver, una franja de industrialización, que es la franja gris que está al interior de la región más dinámica, que es la que se extiende Córdoba, Rosario y La Plata. Y vamos viendo en el interior que van apareciendo en algunas regiones, algunas áreas también dinámicas, pero fundamentalmente vinculadas a servicios y provisión de insumos industriales de los procesos primarios y agrícolas que se daban, ¿no es cierto?, en ese periodo. Este es el periodo de la Argentina industrial, la Argentina de crecimiento industrial, la que va desde los años 40, 50, hasta la dictadura militar. Y finalmente llegamos a ya principios de este siglo, donde van apareciendo una serie de cuestiones interesantes. Por un lado, si vemos cómo se denominaban las etapas anteriores hacían siempre alguna referencia al comercio exterior. O agroexportadora, o sustitución de importaciones. O sea, siempre iba, hasta la denominación de la etapa, como la podemos encontrar, tiene que ver una relación muy fuerte de la economía y las regiones argentinas con la vinculación con el exterior. Bueno, el plan estratégico, ¿no?, que hizo, que es, como les decía, muy interesante para estudiar porque fue acompañado de un Consejo Federal de un proyecto de ley que fue apenas el gobierno de Cristina lo implementó. No pasó el proyecto porque enseguida en los diarios salió brutalmente ir en contra de él. Este plan, al cual pueden acceder, todo el documento está en internet, hizo una caracterización del territorio argentino y la economía argentina en dos grandes conjuntos. Un conjunto que es el que está a la derecha, que son las dinámicas económicas y las áreas económicas. Fíjense que a principios del siglo XXI los colores van del más intenso, del mapa de la derecha, las dinámicas económicas, del más intenso al más claro, en función de la mayor diversificación productiva. Es decir, el que aparecería como marrón, morado, más oscuro, y así viene un degradé, es donde tenemos la mayor cantidad de diversificación de actividades económicas. Hasta los más claros, que son las regiones menos ocupadas y con actividad más vinculada a pocas producciones. Y el mapa de la izquierda, el del medio construido, nos muestra las redes, ¿no? Entonces, el plan estratégico territorial lo que trataba de decir era, bueno, hay que revertir este modelo de desigualdad, hay que revertir este modelo de concentración, hay que fortalecer la identidad
y hay que promover justamente el desarrollo con intervención del Estado. Lo que me parece interesante que veamos es si comparamos el mapa anterior de la sustitución de importaciones, que es este, donde tenemos básicamente una idea de autocentrarnos, de una idea de lograr una integración nacional, a este otro, que es el resultado del neoliberalismo. Acá lo que vamos viendo es que si bien hay una superposición de modelos o de acumulación, ¿no?, que se han sedimentado de historia, fíjense, las flechas más gruesas rojas nos marcan la vinculación con el exterior. Acá lo que hemos tenido, ¿no?, durante el gobierno militar, que ha sido el sentar las bases, ¿no?, la dictadura sentó las bases de una financiarización de la actividad económica y de un fuerte proceso de desindustrialización. Lo que hizo fue hacer un crecimiento, generar un crecimiento muy fuerte en lo que tiene que ver con la vinculación con Brasil, con los puertos de Chile y con las exportaciones de productos primarios y las importaciones de productos industriales. Entonces, el abrirse al mundo es peligrosísimo. Puede ser beneficio para algunos, pero es una cuestión tremendamente peligrosa, no porque se me ocurra a mí, sino vamos a los números y veamos la historia. Hay que ser muy cuidadoso cuando trabajamos con esto. Tenemos que pensarlo en el marco de una política de desarrollo regional, territorial, económica, sectorial, pero como eslogan, olvidemos, ¿no? Porque no solo tenemos bastante experiencia, información reciente que no funciona, sino que es también complicada comprar eso. Es muy complicado. Hay que verlo con cada sector, hay que verlo con cada detalle. Es dificilísimo porque hasta lo que puede aparecer como una apertura al mundo con mejores resultados, termina generándose como el sector automotriz o en el sector turismo, con déficit muy complicados. Es decir, nosotros podemos... Sí. No, esto se puede vincular con el tema del Tratado de Libre Comercio que quieren establecer con la Unión Europea. Sí, por eso te digo, eso es una cuestión que hay que verla con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado. Y tiene que haber un estudio no solo de compensación entre sectores, sino al interior de cada sector. Si yo digo, voy a promover la actividad automotriz, por ejemplo, ¿no?, porque también esto tendríamos que verlo con otro criterio, no solo el análisis sectorial en función del tipo de producto, en el sentido de decir, bueno, alimentos, granos, autos, sino de intensidad tecnológica. Son las clasificaciones más interesantes, que yo diga que voy a producir bienes, pero esos bienes no tienen una intensidad tecnológica muy importante, no sé si generan mucho acervo al desarrollo de un territorio. Pero esto es una cosa aparte, pero volvamos al ejemplo. Yo digo, bueno, vamos a producir autos. Listo, si yo radico una terminal que trae 800 y genera puestos de trabajo, y yo la puedo recibir como una inversión muy interesante que viene de afuera, pero esa terminal exporta por 800 millones de dólares, se importa por 1.600 millones de dólares, tenemos una complicación tremenda. Entonces, por eso digo, hay que estudiarlo con mucho detalle. Ahí lo que podemos tener, por ejemplo, un beneficio que puede ser para un territorio, como puede haber sido por Zárate, haber crecido mucho en función de la inversión que tuvo de las plantas automotrices, lo que puede ser un beneficio para una determinada localidad, termina siendo un perjuicio para las cuentas fiscales a escala nacional. Lo mismo con algunos regímenes de promoción industrial que se pueden llegar a dar. Entonces, no es que esté en contra de eso, digo, hay que estudiarlo con mucho detalle, sobre todo si la lógica de la inversión global es la de la armaduría, no es la de generar un tipo, o vincularse para promover en un determinado plazo el desarrollo de tecnologías y productividades autónomas. Bueno, entonces, yendo a esto, ¿no?, a fines del 2015, también con la idea, o sea, nosotros hemos tenido un retroceso tremendo en los últimos 4 años. Por supuesto, para algunos pueden haber ganado, yo pensándolo en términos del desarrollo regional, del crecimiento regional, de todo lo que se pensaba con el plan estratégico, es un retroceso muy fuerte, no solo en cuanto a perder equipos, perder recursos, perder jerarquía en el Estado,
sino también el hecho de la manera en la cual podemos pensarlo. Esto que les voy a mostrar es un trabajo que se coordinó con la CEPAL en el año 2015 sobre el final de la gestión de Cristina, que estaba muy asociado al Plan Estratégico Industrial, que podemos discutir si se puso tarde, temprano, más o menos, pero bueno, se puso en marcha en el año 2012. Bueno, tengamos en cuenta que eso era Ministerio de Industria, Industria pasó a ser una secretaría, casi un blog de intercambio de información. Bueno, entonces, el Ministerio de Industria planteaba un plan estratégico industrial y lo planteaba sobre la base de un concepto similar a este, que era el de complejos, ¿no? Cuando decía complejos es similar al que les mostré de las hojas, o sea, los encadenamientos que podemos tener para poder iniciar un producto y terminarlo en otro. Uno lo puede pensar técnicamente en función de cómo convierto, por ejemplo, la leche en yogur, o cómo convierto un cuero en un calzado, o cómo convierto una manzana en fruta, en dulce de manzana. Bueno, eso es una cuestión técnica. Ahora, cuando yo solo pienso en el territorio, ya me estoy acercando a pensar el desarrollo regional. Entonces, este estudio que se hizo en la Oficina CEPAL de Buenos Aires, con la información que le daba el plan estratégico, con la información que en ese momento se estaba generando el Ministerio de Trabajo, con todo lo que implicaba pensar el país en ese periodo, ¿no? Generó 29 complejos seleccionados para poder estudiar y promover la generación de valor. Si yo cruzo, ¿me siguen? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Si yo cruzo, voy para atrás un cachito, el mapa de la derecha, donde está esto me olvidé decirles, la intensidad de color marca 4 tipos de dinámicas económicas en función de la diversificación productiva, la generación de valor. Cada numerito que tiene ahí es un número de una subregión, o microrregión como se llamaba en ese momento. Acá fíjense cómo que veníamos hablando de grandes regiones, que eran 7, 8, la chaqueña, la pampeana, etc., acá nos vamos a cerca de 70 microrregiones en las cuales se llevó a cabo una división del territorio argentino para poder intervenir con mayor precisión. Entonces, si yo cruzo estas áreas homogéneas, ¿no?, en las cuales estaba dividido el país en términos de microrregiones, con estos complejos, yo puedo obtener que hay en cada microrregión diferente cantidad de fases productivas. ¿Cuál es el supuesto que plantea esta descripción? El supuesto que plantea esta descripción es el siguiente, es el hecho de que si yo pienso que cuanto mayor diversificación tengo y mayor agregado de valor tengo, más riqueza se va a generar en un territorio. Más actores van a poder entramar el crecimiento, la distribución del ingreso y la superación de la desigualdad. Bueno, este cuadro lo que nos muestra son la cantidad de fases que hay en cada una de estas microrregiones. Fíjense abajo cómo el centro de Córdoba y el cinturón industrial que va desde La Plata a Rosario tienen la mayor cantidad de fases de cadenas productivas. Y si nos vamos hacia el norte, Quebrada de Humahuaca, Esteros de Rivera tienen la menor cantidad de fases. Este es un tema a discutir. No es que pongamos más fases, es un tema a discutir, pero ¿qué es lo que nos aporta? Lo que nos aporta es no solo pensemos en industrializar, sino que tenemos que pensar es en complejizar. ¿De qué manera podemos establecer eslabones que pueden ser manufactureros, de servicios, de innovación, en cada una de estas cadenas, o cada una de las fases de estas cadenas? ¿Sí? Entonces, no se trata solamente de llevar una cadena, como se pensaba en los años 60, llevar la industria, llevar industria en términos de polos de desarrollo a las regiones del interior, sino complejizar, industriar y agregar valor a las actividades que existen. Esto también está muy discutido. Está muy discutido porque lo que está planteando ahí es llevar un modelo, ¿no?, que no sabemos si estaríamos de acuerdo, ¿no?, con quienes habitan estas regiones
en tenerlo. Ustedes, un modelo exclusivamente pensado con una lógica desarrollista, vamos a convertir estos territorios en fuentes de recursos y producción, puede chocar, y de hecho choca, con colectivos locales que no están de acuerdo con esto. Que quieren seguir con un tipo de producción primaria más vinculada a la agricultura familiar, que puede tener mercados, puede crear mercados o no. O sea que ese es un tema de discusión política. ¿Cuál es el tipo de desarrollo que quienes habitan las regiones quieren? ¿Y cuál es el tipo de desarrollo que todo un país quiere? Bueno, acá están separadas, acá están identificadas la cantidad una por una con todas las regiones. El noreste de Misiones tiene 21 fases de estos, de los complejos que les mencioné, y el Cinturón La Plata, Rosario 125, la Llanura Pampeana Este 103, Córdoba 84, Entre Ríos y Santa Fe 81. Las 10 regiones que tienen mayor diversificación y las que tienen mayor concentración productiva, en el sentido de que dependen mucho de una sola, de un solo complejo. Acá los volvemos a tener, es otra manera de clasificar este estudio. Según empleo, es otra manera de clasificarla. Todo este informe es un informe que, reitero, se hizo en el 2005, después vinieron, 2015, perdón, después vinieron otros informes más, pero es toda una línea de trabajo en términos de encadenamientos productivos, en términos de pensar las regiones, ¿no? Fíjense lo que es el empleo, automotriz y autopartes, 211.000, y fíjense el segundo rubro, turismo, que es el más afectado, o uno de los más afectados por la pandemia, sino el más, que está parado al 90%, que a la vez es uno de los cuales se intenta, a través de los protocolos, inmediatamente poner en movimiento. Por ejemplo, San Juan, Catamarca, o las provincias que tienen menos problemas han empezado a establecer algún tipo de protocolo. Luis, acá una compañera Ana te hace una pregunta por el chat. Ah, no lo tengo abierto porque tengo el coso. Si me la... No hay problema, te lo leo. O te lo pregunta Dale. Ana, que está conectada. Es lo mismo. Ahí no estoy escuchando. No. Marcelo, tenías el micrófono... Sí, hay un problema Está con... silenciado, Ahora ahí sí, está. ahora ahí está. Lo que pasa es que yo sin micrófono escucho perfecto, pero cuando quiero hablar no me escuchan. Ahora sí, ¿no? Sí, te escucho perfecto. Bueno, yo me preguntaba mientras te escuchaba, en la región del noroeste, que es tan interesante, que tiene tantas vinculaciones con una región mucho más amplia de Sudamérica, digamos, ¿por qué tenemos ahí menor complejidad? Y yo me preguntaba, acá hay razones económicas, razones culturales, razones políticas, debe haber muchas, pero me interesaba saber qué importancia le das vos a la razón cultural, por ejemplo, si puede ser la que predomina o no. Depende. Fíjate lo que es, ahí volví a poner el mapa, fíjate que en el noroeste, Sí. si tenemos por noroeste lo que sería Jujuy, Salta, Catamarca, y podemos incluir Santiago del Estero, ahí tenemos 7, 8 microrregiones, o sea que hay una diversidad de actividades económicas, algunas muy dinámicas y otras menos. Creo que la cuestión, o lo que podemos llamar la identidad cultural, incide justamente en, pero lo veo que tiene una incidencia en pequeñas localidades. En las pequeñas localidades de las áreas rurales. Cuando, por ejemplo, van técnicos a promover procesos para llevar a cabo una generación de productos que pueden ubicarse en mercados, ¿no? Ahí nos vamos encontrando con que en algunas localidades hay resistencia a la
a mercantilizar un poco la producción, eso por un lado. Por otro lado tenemos una fuerte subordinación a grandes capitales, una subordinación a grandes capitales, sobre todo oligopólicos, como puede ser el tema de la producción azucarera, como puede ser lo que está avanzando muchísimo ahora, que es el tema de la soja. Entonces, el noroeste es unas regiones que tiene mayor heterogeneidad y mayor diversidad en su interior, con una identidad muy fuerte. Ahora, esa identidad también hay que ir viéndola en cada uno de los territorios, ¿no es cierto? La escala con la cual estemos trabajando. El impacto que tuvo, por ejemplo, la producción azucarera es distinta totalmente en lo que es Jujuy que en lo que es Tucumán. En una predominan los ingenios y en otros más los pequeños productores. La idea de industrializar que llevó a la llegada de Arcor, la llegada en los años 60 y 70, ¿no? La llegada de Arcor, la de Scania, ha tenido que ver, ¿no es cierto?, con esta idea de generar polos de desarrollo. Ahí fue incorporando un tipo de identidad industrial, muy resistida también por los sectores de poder del noroeste. Hay varias teorías que dicen que una de las resistencias que hay, teorías regionales, una de las mayores resistencias que hay a la industrialización tiene que ver con la proletarización. Ese es uno de los ejemplos. Después tenemos otros casos, como que son muy interesantes de ir siguiendo, qué pasó con las industrias privatizadas. Entonces van apareciendo grupos en determinado tipo de áreas, por ejemplo, Mosconi, en el cual se está generando una identidad tendiente más al desarrollo de la cooperativa, la economía popular, social y solidaria, opuesta, ¿no?, a un desarrollo industrial exportador o que quede subordinado a la llegada de capitales extranjeros. Si te interesa, te puedo acercar después a algunos trabajos, pero el NOA tiene estos fuertes contrastes. Y, por ejemplo, hay trabajos muy interesantes que dan cuenta de cómo las juventudes han generado identidades interesantes en torno al ser los hijos de los desocupados de la industria petrolera de los 90. Entonces, ahí también hay una cuestión generacional a tener en cuenta. La parte del turismo generó cambios brutales. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer hace 40 años, 40 y pico de años, Purmamarca y lo que es hoy, no. Entonces ahí hay que ver por eso te digo, una de las discusiones más interesantes es ver, bueno, qué entendemos por desarrollo, cuál es la estructura social y de poder en cada región que genera intereses para promover qué tipo de inversión y qué tipo de mejoras de la población. Recordemos un poco que la idea de desarrollo con la cual uno está pensando no es solo crecimiento económico, tiene que haber crecimiento económico, sí, pero junto con justicia social y distribución del ingreso. Básicamente, ¿no? No es solo crecimiento. Entonces ahí uno va viendo como una estructura, ahí habría que pensar la estructura de clases, ¿no es cierto?, de cada región en función de qué alineamiento político va dando. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, Milagro Sala. ¿Sí? Cómo Milagro Sala construyó un poder popular vinculado a los recursos que le proporcionaba el Estado Nacional, oponiéndose al poder provincial. Bueno, en realidad, permitime que agregue algo más. Yo lo estaba tratando de pensar, todo esto que vos decías, en función del federalismo, que es una de las mayores preocupaciones, de las cosas que más me inquietan, digamos. Y en ese sentido, la política, y cómo la democratización de los procesos llegados a estas culturas tan arraigadas a lo rural, a lo tradicional, pueden hacer un cambio económico trascendental. Bueno, vos lo ponías en el turismo, lo ponías en los jóvenes, digamos, víctimas, sus padres de la desprotección laboral de los 90 y etcétera. Y digo, ahí nosotros entonces hay una fuerte vinculación con la democracia y el federalismo que tiene que
porque son territorios demasiado feudales. Y esto Sí, es lo que yo totalmente. siento que es lo que tenemos que transformar, ¿no? Listo, Sí, sí, gracias. No, por favor, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Lo que uno puede aportar a esta discusión de tipo política es cuál es el ámbito, ¿no?, de esa democratización. Si es toda la región, pues nosotros recordemos lo siguiente, a diferencia de otros países, como países centrales, como puede ser Francia, donde la región tiene un carácter político-administrativo, es decir, o sea, tiene un carácter de poder. Acá no existe eso. La Constitución argentina permite que se formen regiones exclusivamente para el desarrollo económico. Si no hay, el NOA no puede elegir una entidad política y jurídica que la gobierne, sino que ahí lo que tenemos son 3 o 4 provincias. Entonces ahí el tema es, esta estructura federal entendida sobre la base de las autonomías provinciales, bueno, esa es la escala que vamos a trabajar. ¿Qué pasa con las comunidades que pueden tener, originarias que pueden tener límites de sus territorios que no correspondan a los provinciales o los municipales? ¿Qué pasa con las apropiaciones que van haciendo las nuevas generaciones? Entonces, me parece interesante que podamos plantear la discusión de las identidades locales, a ver, para sintetizarlo, como lo decís, ¿de qué modo podemos enfrentar el feudalismo, ¿no?, o las cuestiones feudales que tienen un arraigo identitario fuerte a nivel regional y provincial, desde las acciones locales que pueden generarse en distintos ámbitos de las provincias, que van generando también ciertos territorios? Cuando digo, por eso ponía el ejemplo de Milagro Sala, porque no era solamente una reivindicación de trabajadores sectoriales, construyó un espacio físico concreto, barrios, escuelas, o sea, ahí había un territorio armado, ¿no?, y que me parece muy interesante para poder ver. Entonces, ¿de qué manera esta La democracia? conciencia de derechos. Por supuesto, ese es otro punto importantísimo. Por eso cuando hablamos la multidimensionalidad del territorio, no es solo una cuestión física, sino también los derechos. ¿Cómo se llevan a cabo, no es cierto, la construcción política de la demanda territorial de los derechos? Bueno, gracias, que me pareció muy, muy interesante, pero sí, es un tema central. Luis, Bueno, si te para parece, ir, Luis, sí, ya que viste la posibilidad de, bueno, de hacer preguntas durante, el compañero Heriberto también te quiere hacer una pregunta al respecto de lo que estás desarrollando. sí. ¿Será que se desmutee? Heriberto. Bueno, seguí con el desarrollo. Está silenciado. Tiene en silencio su micrófono. Flor, ¿podés desmutearlo? Bueno, no hay problema. Seguí con el desarrollo y cuando esté desmuteado, hace la pregunta. Sí, les puedo mandar el Power si quieren, igual son documentos que se pueden, si les interesa verlos, algunos son muy técnicos, pero si interesa verlos con más detalle, lo que iban marcando los mapas anteriores es de qué manera esos encadenamientos nos permiten, en vinculación con las microrregiones, ir armando o reconociendo diferencias espaciales en el país, en función de los territorios en los cuales hay mayor concentración, en los cuales hay mayor diversificación. Bueno, ya para ir terminando, entonces, este complejo territorio heredado de división regional demanda de políticas territoriales. Algunas de esas políticas territoriales son las que comúnmente podemos llamar planes. ¿Qué es un plan? Es una imagen a futuro. Básicamente es lo que una entidad de gobierno, una organización social y comunitaria piensa a futuro, se imagina a futuro, ¿no es cierto?, un horizonte, una imagen de futuro. Los planes estratégicos que se han ido elaborando, más que nada, trabajaban con metodologías, ¿no es cierto?, de revisión bianual, inclusive con el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable.
pero por ejemplo el plan estratégico territorial marcaba un horizonte de futuro, ¿no? Sobre la base de encontrar el modelo actual, ¿no? Con todo este ejemplo que les decía, las problemáticas territoriales actuales, se hacía una imagen de, bueno, hay que llegar a un territorio más integrado, menos desigual, con mejores condiciones de hábitat, etcétera. Bueno, en un plazo determinado había que generar una cartera de proyectos que permitiera pasar de este territorio actual a uno que quisiéramos tener. Entonces, lo que me parece interesante marcar acá es que al margen, como decía Ana María recién, de situaciones particulares que pueden tener las regiones, podemos plantear que los planes y las políticas territoriales, o mejor dicho, las políticas territoriales que se concretan a través de planes, plantean problemáticas en los territorios. Por lo tanto, la problemática de un territorio no es lo que existe en sí mismo, sino una construcción de una determinada perspectiva. Lo que puede ser problema para uno, puede no serlo para otro. Un plan, por supuesto, difícilmente lo haga, pero el neoliberalismo, que fue en contra de los planes, marcaba una política. La idea que marcaba la política era la no intervención del Estado. Un modelo centrado en la promoción del desarrollo, la superación de las desigualdades, demanda presencia del Estado. Entonces, una problemática territorial es una construcción que se elabora desde una determinada perspectiva de política territorial. Y entonces, una problemática da cuenta de un conflicto, da cuenta de una tensión, da cuenta de un déficit. Y las políticas que intentan superar estas problemáticas, por un lado, las construyen, dicen el problema es tal, y por lo tanto aparecen las acciones, que pueden ser de planes de ordenamiento territorial, de distribución una redistribución de las actividades en el territorio, o de desarrollo territorial local. Totalmente, como decíamos recién, el hecho de una mejora cuantitativa y cualitativa de las condiciones de vida, la distribución del ingreso y la justicia social. Ahora, armar un plan, ¿qué implica armar un plan? Armar un plan implica una teoría y una práctica, ¿no? Implica una decisión política, implica saberes técnicos, desde los más simples hasta los más complejos. Un plan de hábitat requiere básicamente cómo llevar a cabo el tema de la red de cloacas en un barrio a partir de las topografías diferentes, lo mismo que la red de agua. O sea, de lo que nosotros podemos entender como la dimensión espacial de un territorio, lo más elemental y lo más simple, hasta lo más complejo, como puede ser una central nuclear, bueno, todo depende de un conocimiento también científico. Entonces, participa en la planificación el saber político, participa el saber científico, participan las técnicas administrativas. Hay que hacer un plan en el Estado. No es que cuando llego al plan voy y fundo un ministerio de planificación. No, me encuentro con ámbitos del Estado que están. Pues ahí hay un saber administrativo. Y también un campo profesional. El campo profesional, como puede ser el campo de la agronomía, como puede ser el campo de la agrimensura, como puede ser el campo de la ingeniería. Es decir, un tipo de saberes que no necesariamente tiene que ver con la producción científica entendida de la manera clásica. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que las políticas territoriales en Argentina pueden marcar para generar o han en los últimos años planteado para poder generar una superación de la desigualdad, una mejora en la distribución del ingreso y promover la justicia social? Por un lado, los desafíos de los procesos de globalización. Es decir, nosotros llegamos, o se llega a la salida de la crisis del 2001, y bueno, ahora de vuelta con lo mismo ahora, saliendo del macrismo, con cómo estamos enganchados en asociaciones supranacionales. Los procesos de globalización nos generan esto, y cómo se enfrentan las crisis globales. Las fuerzas globales, a medida que los países se han abierto cada vez más, son muy fuertes. Fíjense el tema de la renegociación, endeudarse y renegociar la deuda. Otra vez, bueno, esto implica, ¿no es cierto?, en el marco de un contexto de financiarización y de crisis global. Los debates que hay con las organizaciones supranacionales pueden ser vistas como un elemento favorecedor de una política de desarrollo, como fue la UNASUR, constituida y reforzada, ¿no?, durante los gobiernos de Lula, Kirchner, Evo Morales, Chávez. Bueno,
a lo que es ahora. Entonces, ahí nos vamos encontrando con que tenemos desafíos, ¿no? De estos procesos que las regiones, las localidades, las distintas escalas que veníamos viendo, las provincias, están inmersas en esta dinámica. Como problemáticas de desarrollo tenemos la continuidad de las desigualdades regionales, ¿no? Desigualdades en el ingreso, desigualdades de la productividad, desigualdades, como habíamos visto, de diversificación de las cadenas productivas, de competitividad y innovación tecnológica, desafíos de reindustrialización, el problema del desarrollo de las pymes, la mejora en los mercados de trabajo y, como decía Ana María, la democratización de las instituciones. Sí, pero para mí va más allá de ponerlo o sea, Se ha sumado también problemáticas ambientales. Las problemáticas ambientales, que son las que vimos anteriormente, están cobrando cada vez mayor peso, ¿no? Por un lado, las espaciales, esta estructura jerárquica y concentrada que tenemos, que hace muy complicada las condiciones del hábitat en las grandes ciudades, ¿no? Con infraestructuras obsoletas, inadecuadas, una presión muy fuerte de las actividades que han ido creciendo sobre las áreas preexistentes. La turistificación es complicado, más allá que podamos pensar que el turismo puede llegar a ser una actividad que pueda generar, ¿no es cierto?, un incremento del crecimiento económico, pero bueno, ha tenido presiones muy fuertes desde a nivel regional como a nivel local. Entonces ahí ya hay problemas en la apropiación, cómo se habita y cómo se ocupa el suelo en las ciudades y las regiones. La megaminería es un problema. Bueno, o sea que ahí también hay un tema para incluir en el desarrollo. Después, las problemáticas políticas institucionales, cómo coordinar distintos niveles de gobierno y en la construcción y el sostenimiento de políticas de integración. Fíjense el problema de Mendoza con La Pampa. No hablemos capital, estamos acá, ¿no? Capital, AMBA, o región metropolitana, como queramos llamarlo. Pensemos Mendoza con La Pampa con la represa. La Pampa viene sufriendo muchísimo, ¿no? No es una cosa que está pensando la provincia. Cuando digo La Pampa, me refiero a la provincia de La Pampa. No es que ahora está pensando cómo la va a afectar esto, cosa que nunca le había pasado antes. No, no, tiene problemas tremendos en términos de lo que implicó la sucesión de represas que se fueron construyendo aguas arriba en Mendoza. Tenemos el problema de los hidrocarburos, está el problema de que se está detectando sismos en torno a Vaca Muerta, o sea que hay una cuestión de políticas ambientales muy complejas y de vinculación de legislaciones y demanda de cooperación de los niveles, ¿no es cierto?, del Estado. Bueno, y ya para terminar, antes de decir 3 o 4 cosas de la coyuntura actual, ¿qué es lo que vamos viendo para pensar el desarrollo territorial o regional? Que surgieron nuevos actores sociales. Los movimientos sociales son actores muy fuertes para poder pensar el desarrollo regional y el desarrollo urbano, al margen de las grandes inversiones que llegan. Cada gran inversión que llega no es un sector, es una empresa con nombre y apellido, es un actor que impone condiciones y opera políticamente en los territorios. O sea que esto, ¿no es cierto?, nos va dando cuenta que venimos teniendo con actores, ¿no es cierto?, tradicionales, las cámaras empresarias, las CGT, pero también van apareciendo nuevos. Es un campo de tensiones, ¿no? O sea, no es un desarrollo en el cual, una política de desarrollo regional, un campo en el cual todos están dispuestos a recibir un plan de desarrollo, sino es un campo de tensiones locales, nacionales y globales, ¿no? Con la megaminería, la concentración y extranjerización de la producción industrial, con todos los impactos en la distribución y distribución del ingreso, la sojización, con todo el tema de los agroquímicos. O sea, que ahí hay todo un tema que no es solo a escala provincial, sino que acá en la región de La Plata lo tenemos, vamos caminando y nos damos cuenta de problemas. Un desafío es, bueno, una política de inclusión. Cómo el desarrollo territorial no implica solo radicar inversiones, sino de qué modo incluir la población que ha quedado desocupada o la población que ha quedado desocupada y está organizada en el marco de la economía social, popular y solidaria. Después el tipo de planificación, que es una planificación estratégica, que es un tipo de plan, tiene una metodología, pero bueno, ¿cómo vincula un plan, ¿no?,
lo nacional, lo local y lo sectorial. Ahí hay vinculaciones políticas, por eso me parecía muy interesante cómo durante el gobierno de kirchnerismo se llevó a cabo mesas, o sea, no es que se hizo un plan y se le tiró por la cabeza, sino que se había mesas de acuerdo y mesas de coordinación para llevar a cabo interinstitucionales e interactorales. Esto es importante, es un cambio muy importante en lo que implica la planificación. Y después cómo el Estado Nacional, a través de sus políticas sectoriales, incluye, ¿no?, el desarrollo regional y local. Bueno, ¿cuáles son los problemas que podemos encontrarnos? Bueno, uno es la descoordinación de las instituciones públicas. Una cosa es un Estado federal descoordinado y otra cosa es un Estado federal coordinado. Y a la vez, cómo cada provincia tiene una disposición en su interior de su legislación municipal. No es lo mismo un municipio en la provincia de Buenos Aires que un municipio en Santa Fe. Entonces, ahí vamos teniendo una necesidad de coordinar, ¿no?, para poder dar cuenta de las problemáticas locales o regionales entre las instituciones. Ahora, esto implica también un posicionamiento político. Si yo, como el gobernador de Mendoza, digo que me voy a independizar, ¿qué posibilidad de coordinación puedo tener? O sea que, bueno. Después, otro problema son los poderes concentrados extraterritoriales y los oligopolios. O sea, cuando yo digo, bueno, voy a promover tal actividad, o voy a promover tal fase de la producción, como veíamos en los complejos productivos, ahí yo estoy hablando de una dimensión económica, pero esa dimensión económica está atada a la dimensión política del territorio. ¿Quiénes son los actores y los intereses? No es lo mismo que yo diga que tengo un conjunto de cooperativas que producen algodón que tengo una transnacional que produce algodón. Y uno de los problemas más serios para el desarrollo regional, en términos de un desarrollo en el marco de un capitalismo, en las condiciones que tenemos hoy, es el oligopolio. El oligopolio y el oligopsonio impiden la capitalización de los pequeños y medianos productores. Es un problema que ha estudiado Rothman muy bien. Bueno, después otra desigualdad que tenemos es el acceso al financiamiento a proyectos, y está cada provincia supeditada mucho de financiamiento externo. Dificultades para contar con información sistematizada sobre los territorios, no tenemos mucha información, no sabemos qué pasa, no tenemos información actualizada. El último censo de población y vivienda fue en se realizaba en el 2010, el último censo nacional económica en el 2005. Habría que discutir, no sé si tiene sentido en función de las condiciones tecnológicas de relevamiento que hay hoy armar un censo, no sé, lo podemos charlar. Hay mucha también, lo podríamos decir, clandestinidad territorial. Uno camina y se encuentra que hace un relevamiento de industrias y no están. No hay un cartel donde uno ve que hay un establecimiento industrial, pero no hay un cartel que diga que eso es una fábrica que produce tal cosa. Entonces, no tenemos información sistematizada del Estado y actualizada, o un modelo actualizable, a nivel de determinado tipo de escalas. La encuesta permanente de hogares no nos da información por municipios en muchos de los aglomerados. ¿Cómo se conforman los equipos técnicos de las gestiones provinciales y locales? Bueno, acá los equipos técnicos también se van renovando y se van haciendo obsoletos si no hay una capacitación sistemática. Ya habíamos hablado de la vulnerabilidad socioespacial del deterioro ambiental, ocupación irregular de ciertas áreas vulnerables por parte de actores de distinto nivel de poder y de la población, y lo que les decía, la comunidad local que conoce de su territorio. Esto es un déficit del sistema educativo. ¿Cuánto sabemos nosotros de nuestras provincias? Lo que es la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba? Bueno, cuando yo salgo de 18 años, de los cuales 13, 10 son de escolarización, ¿cuánto aprendí yo de eso? De estar 5 horas diarias en una escuela, ¿cuánto aprendí de lo que le pasa a la provincia? Y para terminar, bueno, la coyuntura actual del ASPO y bueno, todos los datos aparecen como negativos, todos sus indicadores, ¿no? Por supuesto, no es una cosa que estaba bárbara. Esto profundiza una tendencia de caída que fue el 2018 y 2019. Si uno toma los indicadores, en enero inclusive habían aparecido algunos indicadores de repunte de consumo, algunos indicadores de actividad económica, pero bueno, se vino todo
continúa, ¿no es cierto?, el descenso. Se está tratando de tapar, ¿no es cierto?, este proceso fuertísimo que veníamos de, no solo de deterioro económico, sino que creo de decadencia, porque cuando no es solo un problema económico, sino todas las dimensiones de un territorio, las políticas, las ideológicas, son tiradas por la borda, hay que reconstruir mucho. Bueno, nos encontramos con indicadores críticos. Por ejemplo, bueno, estos son los del INDEC, estos son los indicadores de la coyuntura de los distintos relevamientos del INDEC, en cuanto a crecimiento de tasa de desocupación, deterioro de la producción industrial, caída del estimador mensual industrial de la actividad económica. Este es un relevamiento que hizo APYME, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, en junio, donde nos da que aproximadamente entre un 10%, un 10, 11, 12%, es el que continúa la actividad de manera normal como el que cerró. Ahora, un 80 y pico por ciento está trabajando de alguna manera, no con porcentajes más o menos, pero está trabajando. Y de esos que están trabajando, un tercio sigue de manera presencial. Aparece el tema del teletrabajo, fíjense lo que decían ustedes, un 7%, pero hay combinaciones mixtas en un 48%. Esto es un relevamiento de junio. Y ahora sí, la última diapo. ¿Qué es lo que qué es lo que pensamos que qué es lo que estamos viendo? Bueno, mayores demandas al Estado. Esto es fundamental en términos de ir previendo qué respuestas, ¿no es cierto?, el Estado va a dar a los territorios más vulnerables, a los territorios donde está radicada la actividad económica. También vamos viendo continuidades adaptadas, con el tema de los protocolos, pero se sigue produciendo, el sector primario sigue produciendo. Los frigoríficos siguen produciendo, tendrán el tema del protocolo, cómo se ubican las fábricas, pero se sigue produciendo. Otros casos tenemos rupturas, como cierto tipo de comercio minorista, pero bueno, hay que ir también prestándole atención a lo que sigue produciendo adaptado. No hubo algunas que no pararon de producir. Cuando uno hace el relevamiento de las medidas de ASPO en términos de lo exceptuado, bueno, hay una flor de cantidad de actividades que están exceptuadas, al margen de que vayamos viendo cómo cae en general. Vamos centrándonos con formas mixtas de trabajo y de comercialización. Nosotros acá trabajando con algunos productores hortícolas del cinturón de la economía popular del cinturón hortícola de La Plata, empezó a comercializar a través de plataformas, y en el momento en el cual se distendió un poco las medidas del ASPO, que llamamos normalmente cuarentena, estas formas de comercialización mediante celulares, mediante la aplicación, cayeron. Es decir, cuando se dio la posibilidad de salir un poquito más, ahí la población fue hacia lugares en los cuales aparecían los nodos de venta de estos mismos productores. Sí, lo que aparece fuerte es el crecimiento de plataformas, a todas las plataformas que tienen que ver con el uso de la compra digital. Esto ya un poco empezaba a verse antes de la pandemia con el programa alimentar. El programa alimentar del Ministerio de Desarrollo ya había empezado en diciembre, enero, febrero, a marcar formas de comercialización que tenían que adaptarse a la FIP y a los aparatitos de, ¿cómo se llaman? Donde se pone la tarjeta, los postnet, y eso que puede ser eso que el postnet puede ser un objeto, el postnet te vincula con Visa o con Mastercard. Entonces ahí tenemos una cuestión también a prestarle atención. Esa información, a dónde va, de qué manera lo que aparecía como una venta exclusivamente dada o informal dada por las ferias de la economía popular, social y solidaria, empiezan a aparecer vinculadas a una política pública dada por el blanqueo, la FIP, etc., pero también van apareciendo a utilizar las tarjetas que llevan a cabo una vinculación con operadores y grandes bancos.
Entonces, esto sí, va a ser algo que entendemos va a instalarse, no sabemos por cuánto, pero va apareciendo, uno lee los diarios y va viendo que son los sectores que más han crecido, no solo a nivel nacional, sino también a escala mundial. Esto puede generar otro tipo de vinculación entre actores y la actividad económica, y que me parece que es una cuestión que habría que revisar en función de quién es el actor al cual ingresa en este circuito, ¿no? Si nosotros vemos que teníamos una economía mixta y teníamos política pública y teníamos grande transnacional y teníamos economía popular, bueno, acá tenemos un punto de contacto entre todas ellas. Lo que es un mecanismo que pone en contacto un productor popular con una tarjeta de crédito transnacional y una política pública. Bueno, esto era lo que tenía para comentarles en esta charla. Bueno, excelente, Luis, la verdad bastante claro, muy extenso y muy bueno, en calidad y en cantidad. No esperaba menos de todos modos. No, por favor. Está bien. Creo que el compañero Rodolfo Martínez te quiere hacer una pregunta. Rodolfo. A ver si te puedes desmutear. Tenemos un problema con eso. Flor. Ahí va. Ahí le estoy reiniciando el audio, pero no sé. Creo que lo tiene que habilitar él. Rodolfo, ¿podés desmutearte vos? Ahí está. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto. No, nada, solamente quería preguntarle al compañero que indudablemente por la excelentísima la charla, la verdad que clarificadora, que más con todos los mapas y toda la historia, ¿no? Lo que por ahí quería preguntarle, que indudablemente que seguimos inmersos en una economía colonial y capitalista, y por ahí tenía razón, porque después me contestaste vos, es que él que piensa de una economía social donde el Estado, con gran participación del Estado, en el caso de Vicentín, y bueno, y de todo lo que esperemos que después de la pandemia se desarrolle una economía donde el Estado realmente participe activamente. Nada más que eso. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Lo de Vicentín fue, esperemos que se pueda retomar. Ahí uno, cuando va viendo, ve dentro también del campo popular, va encontrando distintas perspectivas, si alcanza con eso, si no era, si es insuficiente, si lo que conviene son las regulaciones, que no importa tanto. Para mí lo de Vicentín era muy importante. Y sigue siendo muy importante, tanto o más que las regulaciones, porque yo coincido con esa idea de que es una empresa testigo. Es una empresa testigo, es una gran empresa y una empresa a la cual se puede vincular el Estado a todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Al margen que fue muy verdugueado, hasta maltratado el concepto de soberanía alimentaria, no se le dio tiempo siquiera que pueda ser claramente explicitado, pero no sé, para mí habría otro camino. Esperemos que pueda darse. Esperemos, el gobernador de Santa Fe ya, no sé si todo o una parte del puerto se lo sacó. Sí, creo que eso es un tema central. Bárbaro, Luis. Bueno, gracias, Rodolfo, por la pregunta. Yo tengo una por ahí al margen. Es que, ¿qué opinás respecto a la posibilidad de desarrollo en la región por la explotación de vaca muerta? Sí, ahí también es muy dependiente de lo que sucede afuera. En el sentido de que, bueno, ¿de qué modo puede sostenerse en el contexto actual? Lo que se hablaba con el barril criollo, sosteniendo un tipo de precio de los combustibles locales. Tuvimos la oportunidad de estar en Anielo y de recorrer Vaca Muerta. Es, por momentos, ciencia ficción.
uno se encuentra con un escenario que parece, vieron las películas de cuando se ocupa Marte o la Luna, que son máquinas enormes. Nos metimos en fuimos con un trabajo de campo de la universidad, en la carrera de geografía hacemos trabajo de campo una vez al año en distintas partes del país. Bueno, cuando estuvimos en Vaca Muerta, visitamos lo que era Añelo, el núcleo de Vaca Muerta, lo que era la localidad en la ruta. Después subimos a lo que iba a ser la nueva Añelo, una ciudad, estaba todo cuadriculado para empezar a recibir casas, tenía ya hasta árboles planteados, las calles, las luces, faltaba como una maqueta. Cuando yo era chico y llamaba el trencito, bueno, ponían eso, estaba toda la base hecha. Lo que había era un territorio totalmente ocupado por una cantidad de empresas impresionante. En ese momento no estaba la discusión de los sismos y todo esto, y entramos a uno de los pozos petroleros, no había nadie, o sea, uno de los gatos, lo que se llamaba gatos, para donde sale el petróleo, y al rato caen en una camioneta YPF. Y todo eso era motorizado por satélite. Estuvimos ahí un rato, me estaban explicando cómo se monitoreaba 24 por 24 por 24 por satélite con sensores qué pasaba en ese pozo. Una cosa, por eso les decía, ciencia ficción. Y últimamente, sobre fines del macrismo, o un año antes, hubo un plan de desarrollo local, donde contemplaba la producción de vaca muerta y la compatibilidad con la producción agropecuaria local. O sea que esas opciones existen, hay que pensar y abrirlas. Ahora, eso tiene que ver con el modelo que vos plantees. Si vos lo supeditás mucho a capitales extranjeros, ahí creo que el tema es potenciar. Del mismo modo que se potencia YPF con ITEC acá en Berisso, bueno, se podría potenciar también el tema de cómo es la producción en Vaca Muerta. De todos modos, hay que evitar cifrar una región a un producto y un país a un producto, ¿no? Por eso un poco yo insistía en la idea de la necesidad de diversificación productiva y agregado de valor. Que está atada a la soberanía, por supuesto, pero lo mismo que ARSAT. Lo mismo que ARSAT. Eso es fundamental. Son cuestiones estratégicas. Yo no sé si Gabriel les comenzó la clase pasada, Gabriel Merino, su visión sobre la cuestión estratégica de la actividad económica. Pero lo que es telecomunicaciones, satélite, innovación tecnológica, esos son cuestiones que me parece que son centrales. Es decir, una de las líneas es cómo vincular la producción tradicional con la nueva tecnología e innovación tecnológica, que no pasa solamente, es por eso yo decía, el tema no es solo industrializar, sino complejizar, que no pasa solamente por un producto, sí tiene que ver con una diversidad de procesos. Entonces, ahí es el tema más, que creo que es el desafío. Y esto, bueno, cuando Cristina hizo el plan Innova 2020, era eso, que lo hizo Barañao. Después, bueno, después sabemos cómo terminó Barañao. Pero bueno, el plan Argentina Innova 2020 era un plan que inclusive quedó. Uno tendría que volver a ver, si ustedes toman todo lo que fue el Estado, la reconstrucción además del Estado del 2007, 2000, cuando ya se habían empezado a tener indicadores de crecimiento económico, al 2015 hasta el cambio, hasta que se fue, y que llegó de vuelta al neoliberalismo, es impresionante todo lo que hay producido por el Estado. En cuanto a capacidad técnica, en cuanto a capacitación, en cuanto a equipos en los ministerios. Bueno, mucho fue volado, pero uno iba a los ministerios, uno tenía la imagen, ¿no?, de un Estado heredado, y yo iba a los ministerios a laburar, el sentido común que le van instalando no tiene nada que ver con lo que fue lo que eran los ministerios el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación. Un viernes a las 6 de la tarde, ¿a quién te iba a decir que te iban a atender, que iba a estar trabajando todo el mundo en un ministerio, con el Ministerio de Educación?
al Ministerio de Turismo. No, ahí, ese es un tema que también tenemos que revisar. ¿Cómo pensamos la burocracia estatal? No, bueno, buenísimo. Sí. Disculpame, Marcelo, una cosita, en el buen sentido, ¿eh? No, seguro. Sino el Estado, los equipos del Estado, si los vinculamos con las universidades en vez de las consultoras. Ahí hay un tema interesantísimo. Si son militantes o técnicos que van, marcan y se... Bueno, eso es un debate que tenemos que dar. No es lo mismo un militante convencido de un proyecto que está laburando en un ministerio, pero a 1000, que también alguien que va, se va a las 3 de la tarde y vota Cambiemos, qué sé yo. Eso es y es real, porque cuando tenés que laburar con el Estado, es con personas concretas con las cuales tenés que trabajar, vincular, presentar un proyecto. Bueno, perfecto, Luis. Me Marce, gustó mucho ahí tu... el compañero Ezequiel Calvano estaba levantando la mano, no sé si quiere tomar la palabra. Sí, por favor, que yo pregunte nomás. al contrario, espero no haberme excedido y haberlos aburrido. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, Ezequiel. Buenas tardes, muy interesante la charla. Bien, bien. Y yo estoy acá en Punta Indio, justo estamos con el tema del ARSAT por un lado, acá en Filipinas, y por el otro Claro. el Parque Costero del Sur, que es Reserva Mundial de Biosfera. Yo estaba como director de turismo hace 2 años, bueno, ya no estoy en la gestión, sigo siendo empleado municipal, pero no cargo político. Y lo último que hice por ahí, que pude hacer, es intentar buscar una especie de soberanía local con respecto a lo que la UNESCO plantea, que es una visión muy eurocentrista y occidentalista de la ecología, donde vemos la naturaleza a través de la flora y fauna y el hombre que se joda, por así decirlo, mal y pronto. Está el programa MENA en Biosfera, y bueno, el Estado creo que contrata, a mi gusto mal, no había tiempo, nos apuraban, la UNESCO te apura con las revisiones periódicas, etcétera, 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 y tuvimos que contratar a una consultora. Yo justo en ese intermedio me voy. Lo único que le digo al intendente en su momento, le digo, mira, ojo que esta consultora, la de Rubén Pesci, la Fundación CEPA, vuelan. Ojo, estén ahí, que se haga la planificación estratégica de desarrollo local con un sesgo comunitario, abierto, participativo y democrático, porque esto van a ser un paper de 600 hojas más que la Biblia, la mandan a la UNESCO, y hacen 3 reuniones mentirosas de participación falsa en la comunidad, y después el problema lo tenemos nosotros con esta injerencia de la UNESCO sobre, digamos, territorio de soberanía local, les digo yo, sobre soberanía de patrimonio internacional, ¿no? Entonces ahí vas a ver al Ministerio de Ambiente y te dice, no, mira, el Ministerio de Ambiente hay un zocalito ahí muy chiquitito, que no tiene nada de diferencia, ni presupuestos mínimos, o sea, como que son como una entelequia, ¿viste? O sea, no están en el Estado en ninguno de sus niveles bien arraigados y quedan a merced muchas veces de estas fundaciones, como CEPA, como Rubén Pesci, que no tengo ni bueno ni malo para decir, pero que hicieron una ratambufa, así como, viste, una planificación de que nada tiene que ver con ese ida y vuelta que tiene que tener con la comunidad para que realmente sea una planificación verdadera, ¿no? Sí, yo Pipinas lo conozco porque estuve trabajando en el programa Pueblos Turísticos, y uno de los becarios de la facultad hizo su tesis sobre Pipinas. Tuve más de una oportunidad también charlando con... La experiencia de Pipinas es interesantísima, es muy interesante porque, o sea, son 800 habitantes y muy complicada porque tiene el cierre de una fábrica que marcó su vida, ¿sí? En un plano, en un territorio rural. Uno asocia las fábricas a las ciudades, pero bueno, ahí teníamos, ¿no es cierto?, esa situación. Con la llegada del turismo, vos entrás a Pipinas y te encontrás con cabañas, con la posibilidad de vincularse a el sistema aeroespacial, con el montaje de ingeniería, y el Hotel Recuperado. El Hotel Recuperado, que es un proyecto
a mi gusto, de lo mejor que hay. Bueno, no sé cómo estará ahora, ¿no? Por supuesto, con el tema del turismo, pero el proyecto que un poco coordinaba Claudia, porque Claudia también coordinaba el programa de pueblos turísticos en la provincia. Bueno, se le financió. ¿Qué terminó haciendo el programa? Tratando de que no se le vayan los pueblos, o uno recorre el programa de pueblos turísticos y encuentra actividades, acciones. Podemos discutirlo, como podemos discutir un montón de cosas, pero existió una preocupación de la provincia de Buenos Aires para dar una nueva actividad a las localidades que habían quedado rurales, que habían quedado con problemas a partir del deterioro de ferrocarriles o el deterioro de actividades preexistentes. Entonces, y lo hacías de la economía social y solidaria, porque era un hotel recuperado. Y muy lindo además, muy lindo, y se podía estar bien. Entonces, ahí tenés dos modelos. ¿Es necesario llamar a la UNESCO? Por más piola que se venga, bueno, puede ser, sí, te puede traer un financiamiento listo, pero si es condicionado, mira, la verdad no. Un montón, ahí se recuperó el hotel y funciona, ¿no es cierto?, como un referente de la economía social y solidaria. Entonces, ese es un camino. Es un camino. Bien, sí, sí. Yo, para mí, ese es un camino hoy central. El Estado, los actores políticos, el Estado, la pequeña y mediana empresa y las organizaciones sociales, los movimientos sociales, con el nombre que lo quiera. Ese, para mí, es el camino político con el cual se puede enfrentar el desquicio este. El desquicio de la ASPO, de la pandemia y lo que nos dejaron antes. Creo que pasa por ahí. Hay, por supuesto, muchos debates que dar con la clase trabajadora y bueno, pero creo que hay un campo muy grande con el cual se puede elaborar y se puede aunar políticamente proyectos y caminos coincidentes. Bien, gracias. Bueno, excelente, Luis. Sí, todo esto que comentabas vos, comentaba Ezequiel, me trae un montón de ideas a la cabeza. Me hizo acordar, no sé si por ahí estoy vinculando mal, el tema que mencionaba Lula con respecto a proteger el Amazonas, y había una iniciativa de que hubiese una protección global del Amazonas a cambio de una especie de fondo fiduciario, como sacándole el control sobre recursos naturales, porque lo que importa es, como decía Ezequiel, que la UNED, como bien, controla los lugares ecológicos y que la gente se maneje como pueda, que viva de cultivar. Lo mismo que en Brasil, se pretendía, digamos, expropiar, si se quiere, el control sobre la mayor selva del mundo por el bien de la humanidad, pero que el pueblo brasilero se maneje. Y también el tema de Punta Indio, yo digo que qué pena que se desmanteló en su mayoría el tema del proyecto Tronador, del vector, para un lugar como Punta Indio, que no tiene por ahí tantos habitantes. Un proyecto como ese podría haber tenido un impacto mucho más grande en cuestiones culturales, cuestiones tecnológicas y desarrollo, e instalaciones de laboratorios y demás. Pero bueno, los 4 años que tuvimos de neoliberalismo exacerbado hicieron mella por todos lados. Sí, por eso te decía, este es el territorio resultante es este. O sea, no solo Macri dejó lo que dejó en deuda externa, en desindustrialización, sino también el territorio. Este es el territorio que dejó. Ahora, si nosotros vamos con la idea de que el territorio solamente es resultado, bueno, es un resultado netamente negativo, pero también tenemos que verlo como condición. Tenemos que, lo que quedó, que nos pueda servir como punto de partida para avanzar. Y reconstruir, en muchos casos hay que reconstruir. Entonces, bueno, se revisará. Está bien, tenemos el tema de la pandemia, pero el caso de Punta Indio, ¿no? Y el caso de Pipinas. Bueno, recuperamos todo lo que está instalado como para poder llevar a cabo una puesta en marcha efectiva de la armaduría del Tronador.
sí, no conviene, esperamos un cachito, seguimos con la actividad de la promoción del turismo de la economía social y solidaria, que se había armado desde Pipinas Viva, y ahí, con el recorrido, cuando por la ruta se va a Mar del Plata, bueno, paran en los carritos, que es la parte donde están los productos artesanales y la producción agropecuaria, compramos el queso, el salamín. Bueno, ¿nos quedamos con eso o se puede armar algún circuito de entrada de algunos al pueblo o no conviene? Hay mucho para... O sea, desde los restos tenemos que empezar a pensar. Ahora es difícil, porque no puedes salir a la calle. Ahora es difícil. Es difícil hacerlo en la calle, pero se puede pensar. No podemos, eso también es un tema interesante que tenemos que pensar. Esta coyuntura, pensar cambios de estructura. Porque ellos la están pensando. Entonces, el hecho de que no podamos salir, que no nos tenga inmovilizados, ¿no? Por eso me parece, les quiero agradecer esta participación y este tipo de actividades que están haciendo ustedes. No se puede dejar de pensar. No se puede dejar de pensar. No se puede dejar de pensar, no se puede dejar de relacionarse, no se puede dejar de hacer vínculos. Tenemos que pensar cambios, aprovechar para cambios, porque los están pensando y los están haciendo ellos. Cuando te dicen, che, es el momento para aprovechar para bajar los salarios, lo están haciendo. Cuando el modelo... Sí. No, excelente, perdón, te quería interrumpir. Coincido en todo, y claramente no hay que asumir una actitud derrotista, sino que no importa qué tan bajo estemos, sino que siempre se puede planificar. Sí. Siempre se ha hecho. Seguro. Sin más, con simplemente ver lo que hizo Néstor desde 2003, de donde partíamos y todo lo que se hizo. Por eso. Bueno, a mí particularmente me pareció excelente por todo lo que nos mostraste, enseñaste, pero más que nada porque nos dejas pensando y te deja, más que inquietudes, te deja preguntas para hacerse a uno mismo, para investigar, para interrogarse, para analizar y relacionar todas las variables que nos están afectando hoy en día. No sé, a mí por lo menos me dejó la cabeza un poco más abierta. Los compañeros creo que también han participado activamente, no esperaba menos de ellos tampoco. Muy bueno lo tuyo, a mí me encantó, y te agradezco nuevamente tu participación. Ya van más de 2 horas y la verdad que dedicar 2 horas un sábado es súper valioso, me parece a mí. Así que en nombre mío y de la capitana te agradezco muchísimo y de los compañeros presentes. No, yo les vuelvo a agradecer a ustedes. También se me pasó volando. Pasa que a veces que me entusiasmo y hablo mucho, tal vez tendría que haberlo hecho más corto, pero así, charlar así de este tipo de temas y poniéndole un poquito de ganas a esta idea, ¿no? de quedarnos pensando y con preguntas, ¿no? Creo que problematizar es eso, creo que la educación, por lo menos cuando nos formamos, nos enseñaron así, a tratar de quedarnos con preguntas. Así que, y creo que es el punto de vista para un laburo académico, pero también político, para movilizarse. Así que yo les quiero agradecer mucho que hayan compartido conmigo este momento, y de vuelta a Marcelo todo, y ¿cómo te puedo decir? Todo esto que estuvimos intercambiando estos días que iban, venían los chats, todo también tu preocupación por organizarlo, ¿no? Tu preocupación por organizarlo, lo mismo Matías por la invitación, pero que cuando intercambiamos vos estabas en clase, así que eso también es una cuestión que me parece importante agradecer. Tu preocupación porque esto pudiera salir. No, nada que agradecer, es un granito de arena y tanto yo como todos los compañeros y compañeras hemos estado militando de la mejor forma posible durante esta militancia. En realidad lo mío ha sido casi intrascendental y muchos compañeros se están esforzando muchísimo. Por mencionar un caso, por ahí no viene al caso, pero desde nuestra organización se está manejando la distribución de alimentos a un montón de barrios carenciados y todo. Y eso obviamente como un rol militante se hace a cambio de nada. Tal vez a cambio de ver
ver una sonrisa o una necesidad satisfecha en el más carenciado. Es lo que hacemos desde donde podemos. Sí, está, sí. Sí. Así que redoblo el agradecimiento a vos y bueno, y a todos los compañeros y compañeras presentes, a los que participaron y a los que han estado y se tuvieron que retirar. Esperamos contar con tu participación en algún otro momento, si estás de acuerdo, porque Sí. siempre hay Sí, mucho sí. más para hablar de estos temas. Sí, o el material y todo. Creo que como organización sería interesante, ¿no? Poder ir recuperando todo el material que se hizo en periodos anteriores, porque hay, ¿cómo te puedo decir? Eh, Cosas escritas y visuales mucho mejor que lo que te puedo decir yo. Muchísimo mejor. Todo lo que hizo el Estado del 2004 está escrito, los planes existen, no tiene sentido que te los cuente yo cuando vos los podés ver y los podés tocar. No sé, estaría clarísimo la experiencia de quienes lo hicieron. Así que eso también es interesante, ¿no? Recuperar ese periodo que se hizo muchísimo. Sí, sin duda, sin duda. La verdad que podemos estar hablando de esto muchas horas más. Yo por mi parte a mí me encanta esto, pero bueno, todos creo que tenemos algunos compromisos más durante el día. Cuando quieran, igual tienen mi correo electrónico, se los puedo pasar, les puedo pasar los links donde están, porque hubo... Ahí, perdón que te interrumpa, ahí justo la compañera Ana pregunta dónde conseguir ese material. Sí, si te parece, me facilitas los links a mi chat privado y yo se lo alcanzo al grupo. Listo, Marcelo. Te mando donde están los links de todos estos planes, ponele todo lo que son planes. Algunos desaparecieron los ministerios, entonces no están más. Otros siguen por el otro, ¿no? Pero bueno, pero lo mínimo que sea va a ser instructivo y nos va a venir bien. No, así seguro, que seguro. Después coordinamos y yo se lo paso al resto de los compañeros. Dale. Luis, una preguntita muy cortita. Hola, si María, tenés sí. algún plan de regionalización en la provincia de Buenos Aires, hacenos ese aporte. Sí, duraron hasta el 2015. Bueno. Ahí, sí, está el plan anfitrión de turismo, el estratégico territorial, el plan, el PEPBA, el plan estratégico productivo 2020. Sí. Bueno, gracias. No, por favor. Esperamos. Gracias. Bueno, Luis. Un gusto. Bueno, un gusto, bárbaro, parte mía y todos los compañeros presentes. Hasta la próxima. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente ustedes, que la pasen bien. Un abrazo grande. Muchas gracias, Luis. Chao. Adiós, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a todos. Muy amables. Chau.